los intereses que nos centralizan esta mesa. Tengo acá a mi derecha a Nicolás Batalla, él es egresado de la FIC y periodista, y el título de su presentación es Ser comunicador y no morir en el intento. Nos acompaña también el decano de la Facultad de Ciencia Económica y Administración de la Universidad de la República, del Instituto de Economía, Rodrigo Arín, que tiene en su presentación un título que es La informalidad y cómo investigarla. Y nos acompaña también la docente de la facultad y del equipo del observatorio, Paola Papa, con la presentación Debates y conflictos en el campo profesional de la comunicación. Les cuento que esta mesa tiene algunas preguntas que desde la organización del seminario les propusimos a los tres panelistas, y voy a leer un poco esas preguntas y esa propuesta que les hacíamos, que decía así. Se ve que se escucha la radio. Ah, era casi. Y les proponíamos en la mesa la informalidad y otras tensiones del campo profesional, pensar la informalidad y la precarización, que parecen ser temas que preocupan a los profesionales de la comunicación, y las preguntas eran de qué forma se manifiestan estas dos cuestiones en la vida profesional y cómo se vinculan con las trayectorias profesionales, cómo se viven en referencia al ser profesional, al proceso de legitimación y de consolidación de los profesionales, y más allá de la preocupación, si nos estamos ocupando por la informalidad y la precarización, de qué forma se investigan estos temas en otras profesiones, qué elementos son importantes a tener en cuenta para investigar la informalidad en las profesiones de la comunicación, y más allá de los imaginarios, cuál es la situación de los comunicadores en relación a la informalidad. Ustedes verán que en el programa iba a empezar Nicolás, pero hicimos un cambio y la profesora Paola Papa va a comenzar primero con su presentación, que tiene que ver con el relevamiento y el procesamiento de testimonios de profesionales egresados en función de estas preguntas, para después darle la palabra a Nicolás y terminar con Rodrigo, con una perspectiva desde el análisis de otras profesiones y del mundo del trabajo. Paola. Gracias. Bueno, yo me voy a desplazar primero, permiso, me voy a correr para acá porque tengo el PPT. Bien. Como decía Alberto, me salía a decir Toto, pero la idea es, desde el lugar en el cual estoy participando como parte del equipo del Observatorio de las Profesiones, en el que empecé a participar de forma reciente, junto con otras compañeras que forman parte de este equipo, como Luciana Perelló, Carla Muñoz y René Pola, darle otra mirada a la que ayer le daba el compañero justamente Alberto Blanco, que tenía que ver con la inserción profesional, buscar desde los testimonios otra mirada que tiene que ver con los procesos de legitimación y con, como decía Alberto, los procesos de legitimación, las trayectorias profesionales, la satisfacción profesional y la consolidación profesional a partir de algunos datos. ¿Y cuáles son esos datos? Bueno, la metodología hoy evidentemente es cualitativa, ¿verdad? En este caso es también, ¿no?, un análisis exploratorio que tiene que ver con las trayectorias profesionales de los egresados de comunicación de la UDELAR, específicamente, ¿no? Entonces, partimos de algunas fuentes de información, que son los testimonios de los egresados que participaron en este curso Universidad y Campo Profesional, de las relatorías de los seminarios anteriores, datos de clúster y de la primera encuesta que se realizó desde el observatorio en el año 2016. Esas son fundamentalmente nuestra fuente de información. Le agrego otra colateral, digamos, que tiene más años, que el año 2010, que fue un relevamiento, que era como un mapeo de la situación de comunicador social, fue un relevamiento iberoamericano que se hizo en ese entonces, donde ahí hay también algún dato que puede servirnos para esto. Entonces, yo voy a ir directo al tema de la percepción, que es a partir de entonces, como decía, de los testimonios, es cómo perciben su profesión los egresados. Entonces, y esto visto desde las distintas áreas donde ellos están trabajando, ¿verdad? No como comunicadores en general, sino desde las áreas específicamente.
¿Qué pasa con el egresado que trabaja en periodismo? Bueno, ahí tienen un resumen, ¿no? Viven una tensión constante entre el egresado universitario y el autodidacta, el que está trabajando en el medio, el que tiene el oficio en el medio, ¿no? Así es, de vuelta, a partir de sus testimonios, cómo se viven ellos. Son los que dicen que su legitimación se construye en la cancha, ¿no? Son los que claramente apuntan al tema de la construcción de la legitimación en el hacer, ¿no? En este saber haciendo diario y cotidiano. Son los que, por ejemplo, hablan de la multitarea, del multiempleo. En ellos sí se ve una cierta precariedad, en ese sentido, en lo que hace a su profesión, por este asunto de la multitarea, del multiempleo, de las horas de trabajo. Es decir, todo eso hace que este egresado en particular, el de periodismo, tenga una mirada un poco más, que sea de todos el que tiene la mirada un poquito más, no sé, una palabra que lo califique, pero con una autoestima más baja, digámoslo así, ¿no? Un poquito más que el resto, ¿no? Esto va variando, pero el de periodismo específicamente acá es así. En lo que vimos es así. Y su legitimación la ven en tanto es reconocido por el otro, y ese otro puede ser otro profesional universitario o puede ser otro colega que también está trabajando en el medio, pero es otro, ¿verdad? Entonces ese reconocimiento lo vivencian en el momento que el otro, ese reconocimiento legitimado lo vivencian en el momento que el otro así se lo hace saber o se lo hace ver. ¿Qué pasa con los egresados que trabajan en publicidad? Ellos plantean primero los cambios tecnológicos como asunto que los hizo movilizarse en sus tareas. Algo que nos sorprendió un poco que no hubiera aparecido en el periodismo, cuando también el tema tecnológico es un asunto para los que están trabajando en periodismo. Por lo menos en estos testimonios, ¿no? Pero sabemos que es un asunto. Claramente en publicidad lo evidencian, y por otro lado hablan de que ellos dicen, por ejemplo, después de 25 años finalmente somos reconocidos con nuestro título profesional en el medio. Y alguno hasta comenta que desde una agencia de publicidad, cuando tienen que elegir entre alguien que tiene un título y alguien que no lo tiene, así sepa 4 cosas más va a elegir el que tiene título. Entonces eso es un reconocimiento que en los testimonios de publicidad aparece como muy claro a lo que es la valoración de la formación y al título, que es bien interesante. Luego están los egresados que trabajan en audiovisual. En estos egresados lo que vimos fue una tensión con el área publicitaria. ¿Y por qué? Porque son egresados que, si bien justamente les gusta lo que hace, muchas veces tienen que hacer producciones publicitarias porque les van a pagar más, porque ganan más, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, hay muchos que les gusta hacerlo, otros no, pero de todos modos están en esa constante tensión entre que no sé dónde termina mi rol y empieza el del otro, porque estamos haciendo, el que está en el campo audiovisual y el que está en el campo publicitario, un poco hacemos lo mismo en algún sentido, tenemos ahí como un núcleo común que nos une. Y además, esto de que hacen cuestiones, productos publicitarios, también se relaciona con el hecho de que las agencias de publicidad ya prácticamente no tienen áreas de producción audiovisual, las han dejado de lado porque eso implica también un costo bastante alto. Entonces, para achicar su tamaño, lo que hacen es tercerizar. ¿Y cómo tercerizan? Bueno, contratando egresados que son ya sea del área audiovisual o del área publicitaria que se dedican al audiovisual, ¿no? Pero entonces, lo que nos importa destacar es nuestro egresado en esa constante tensión con el área, entre un área y otra. De acuerdo a su legitimación. Luego está el de comunitaria educativa, faltó agregarle allí, que nos dicen que su legitimación pasa por que su formación primaria, la formación que obtuvieron aquí en la universidad, les permite luego salir al campo, tener distintos trabajos, distintas ocupaciones, tienen una movilidad aparentemente bastante fluida,
digámoslo así, pasan por distintos lugares hasta que encuentran el que realmente les gusta y complementan entonces su formación con esos trabajos y vuelven, y son ellos, no quiere decir que los otros no lo hagan, pero en ellos lo vimos claramente, son los que dicen volver luego a realizar estudios posteriores de educación permanente o algún otro tipo de posgrados. Estos son los que trabajan en el área comunitaria. Ahí tenemos una palabra de más, me parece. Ellos hablan del trabajo integrado, del trabajo en equipo y de que el saber de comunicación se evidencia en esa constante relación con el saber del otro, por el equipo, que siempre están trabajando en equipo, ¿no? No es un trabajo solitario el trabajo de este egresado. Donde, digamos, aparece una cierta diferencia es en el área organizacional. Allí la valoración es positiva. Allí la valoración del campo específico es positiva. Si bien no hay una correspondencia evidente, porque no la hay, entre la formación que recibieron y el trabajo que luego realizan, porque no la tuvieron, ¿verdad? Porque cuando acá no había una trayectoria tan definida como la hay ahora, si bien eso no existe, eso también lo dicen, son los que valoran justamente por el desarrollo del campo la legitimación que ellos tienen en el mismo. Ellos también ven que, así lo dicen, a veces el rol de ellos termina, digamos, a veces no está claro dónde termina el rol de comunicador y empieza el rol del otro profesional. De vuelta, son profesionales que trabajan en equipo y trabajan en forma interdisciplinaria. Entonces, les sucede también que lo que ellos realizan o sus saberes, digamos, muchas veces se confunden con los saberes del otro profesional. No sabemos muy bien quién es ese otro profesional, pero es un profesional de otra disciplina. Pero destacamos el tema de la valoración positiva que se hace del campo específico del área. Bueno, nos podemos preguntar qué asuntos habría que profundizar. Y sí, sobre el título, hasta dónde implica una legitimación o qué tipo de legitimación es para los profesionales, podría ser. Ahora después les voy a mostrar. Y después otra cuestión es la autoridad profesional, ¿no? ¿Cómo se construye esa autoridad profesional? El año pasado hubo en el observatorio una presentación relacionada con este asunto del profesor de la FIC, José Fernández. Nos parece a nosotros un asunto que es muy interesante a seguir indagando y a seguir profundizando, ¿no? Esta cuestión de comprender esas relaciones del conocimiento entre profesionales de una misma área y de diferentes áreas y cómo se legitima ese profesional desde el componente de autoridad profesional, ¿no? ¿Cómo es que se construye esa autoridad profesional? ¿Cómo es que se vive? ¿Qué pasa con el egresado nuestro que percibimos que no tiene una postura clara al respecto, ¿no? Que no se siente de algún modo tan validado en su autoridad como los otros profesionales? Satisfacción con la profesión. La satisfacción con la profesión desde distintas categorías, como el trabajo, la remuneración, el título y el prestigio. ¿Tá? De vuelta, ¿qué es lo que pasa con nuestros egresados con respecto a esto? Y ahí tomamos datos de la encuesta, del clúster y del relevamiento. Hay, en términos generales, insatisfacción con el trabajo. En el observatorio daba un 66%, y diga, claro, a ver, metodológicamente no podemos comparar los datos porque son todos universos, el observatorio cubrió menos egresados que los del clúster, ¿verdad? Y el relevamiento a su vez menos, pero sí me importa traer, bueno, menos en Uruguay. En el caso de clúster, claro, está bien. Claro, no son comparables, por eso. Sí, estos son todos, desde el primero al último. Por eso, pero son datos que tenemos para ver. Que nos muestran un mapa de satisfacción o no, en este caso, con la profesión. Y que nos están diciendo, en particular, los del clúster nos está diciendo que hay una fuerte insatisfacción. Esta es de las carreras que tienen una mayor insatisfacción, ¿tá? Para el clúster.
Y dicen ellos, o allí se dice, que tiene mucho que ver con el tema de las horas trabajadas y con la forma de contratación, que es un poco lo que hoy se decía de la precariedad, en fin. Y el 70% que quiere cambiar de trabajo. Acá hay que seguir indagando, ¿no? ¿Por qué quieren cambiar de trabajo? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Cuando en la del 2010 se les preguntaba sobre la satisfacción que daba ese 70%, igual se decía que había una inconsistencia entre el trabajo que ellos tenían y las tareas que realizaban. Algo que sigue sucediendo en muchos casos en el día de hoy. Es decir, que hoy estamos con cargos y con tareas que no están necesariamente relacionadas unos con otras. Y por ahí podría ser que existiera entonces cierta insatisfacción con lo que está pasando con estos egresados, ¿verdad? Con respecto a la remuneración, bueno, para el observatorio, los datos del observatorio lo que nos dicen es que los que ganan más son los que hacen más años que egresaron, ¿no? Son los que ganan más de 50.000 pesos, digamos. Esos son los egresados que ganan más. En la medida que nos vamos acercando en los datos a datos más a egresados más actuales, empiezan a ganar menos. Entonces, es como que volvemos al tema, ¿no?, del joven sin experiencias, el que evidentemente gana menos. En el clúster, bueno, un alto porcentaje de los de comunicación quieren ganar más, ¿no? Un 88,5%. Y en el otro relevamiento también se habla de una insatisfacción con los ingresos. Es decir, a ver, todo el mundo quiere ganar más, eso es un hecho. Todos queremos ganar más en nuestros trabajos. El tema es los matices que hay entre unos y otros. Porque en estas carreras se nota o se denota una mayor distancia que en otras carreras, ¿no? Algo que algunos decían, antes de pasar a la otra, era porque no hay asociaciones, porque no hay aranceles, porque, bueno, podría ser, porque es el sueldo que lo fija, bueno, el que te emplea y nada más. Podría ser por ahí, habría que ver si eso tiene que ver o no, pero es un debe que hay, sin duda, el tema de las asociaciones profesionales, donde en este país hay solo una específica organizacional y está la Asociación de la Prensa del Uruguay, pero después no hay ninguna otra. De egresados en general no hay. Con relación con la formación y el trabajo, bueno, ahí vemos dos datos. El del observatorio, que dice que haría de nuevo la carrera aquí, la mitad, digamos, haría de nuevo la carrera aquí. Y que bueno, que habría que indagar también por qué la harían de nuevo. Suponemos que es porque es una forma de que vieron que los planes han cambiado y que estos nuevos planes tienen otras nuevas miradas sobre el saber académico, en fin, pero quieren volver a hacerla. Y en el clúster que decían que el 30% decía que la ocupación tiene poco o ninguna relación con su título. ¿Tá? Entonces, esos desfasajes son interesantes como para seguir mirando, esas brechas, ¿no? Esos decalajes que hay entre lo que perciben como satisfacción o lo que perciben como formación recibida y lo que después realmente, efectivamente están haciendo en sus trabajos. Con respecto al prestigio, en esa escala del 1 al 10 se ubicaba en un 4, que era uno de los más bajos también. Aunque el prestigio profesional, aunque en el prestigio, digamos, social, que es el que le otorga el otro profesional, ¿no?, era un poquito más alto. Es decir, la ponderación del otro hacia el egresado de comunicación es más alta que la que tiene el propio egresado de sí mismo, ¿no? Entonces, es un término medio. La consolidación. Ya pasando a la consolidación, más como una síntesis del asunto, ¿no?, que tiene que ver con los procesos de legitimación, con esto que decimos, la retribución, la formación y la permanencia en el trabajo. No se evidencia en los relatos de los egresados aportes, digamos, que den muestras de una consolidación. Salvo, de vuelta va a ser, salvo en el caso de los egresados de organizacional, que son los que más hablan de una cierta consolidación por el desarrollo que tiene el área profesional.
Entonces, esa consolidación la asocian al desarrollo del área profesional. Esto es una primera mirada, una primera lectura, ¿verdad? Nosotros estamos en el inicio de lo que es los análisis del observatorio, ¿verdad? Periodismo pone en juego la responsabilidad y la reputación como parte de esa consolidación, es decir, yo como periodista soy una persona con una cierta reputación, bueno, puedo decir que soy un periodista consolidado, si pensamos, capaz que pensamos en algunos ejemplos concretos de periodistas de nuestro país, podemos decir que hay algunos, ¿no? Y que están asociados a determinados medios además, y son 5, yo qué sé. Y tiene que ver con esta reputación. Yo hace poco, y no sé, capaz que Nicolás ahora que después va a dar su relato, leía una cuestión que tenía que ver con el periodista como marca. Y es como que últimamente hay unas cuestiones, hay intereses en el periodista, se ve como forzado, de algún modo se ve interpelado a tener una cierta exposición en las redes. Entonces, que no es solo estar en el medio, sino que además estar en las redes. Y cómo cada vez más pierde de algún modo esa identidad que antes lo asociaba a un medio para ser un periodista de algún modo más transversal en ese sentido, ¿no? Que no solo escribe la nota para ese medio, sino que además la tiene que tuitear, la tiene que poner en Instagram, ¿no? No sé, tú dirás, pero hay algunos estudios que ya están hablando de esa pérdida de la identidad del periodista hacia un periodista que es más hacia las redes o multimediático, en fin. En audiovisual y publicidad también cuesta ver la consolidación. Ellos mismos lo asocian al hecho de que son trabajos puntuales los que realizan. Entonces, como son puntuales, que tienen un principio y un fin, digamos así, les cuesta ver esa acumulación y esa trayectoria en lo que es su profesión, ¿no? Entonces, les parece que están todavía no están consolidados como tales. Y explicitan el tema de las carencias. Si bien hay políticas, o hay más políticas públicas que tienen que ver sobre todo con el audiovisual, no están todavía reguladas. Entonces eso también conspira contra el tema. En comunitaria, bueno, de vuelta al tema del recorrido laboral y de la experiencia, ¿no? Eso es lo que los marca como con una trayectoria consolidada, en la medida que ellos tienen un recorrido y una experiencia valorada. Acá algunos apuntes como que nos parecía que podían ser interesantes como para justamente seguir profundizando. Bueno, el tema de los cambios tecnológicos que provocaron cambios en las profesiones y ahí poder verlos, cómo se transformaron y cómo se tradujeron. Las relaciones entre los perfiles profesionales y el campo, es decir, estas correspondencias entre lo que podían ser los planes de estudio de las distintas carreras, de los distintos planes de estudio de las carreras de comunicación de la universidad y las correspondencias con los perfiles profesionales. Eso que estaba desarrollado, si no me equivoco, en la universidad en Buenos Aires, y sería algo realmente muy positivo poder hacerlo acá. Y ver esos cruces y esas relaciones que hay entre unos y otros. El tema de las interrelaciones entre los llamados, entonces lo que realmente realiza el cargo, las tareas, y lo que después realmente realiza el egresado que está en ese cargo con esas tareas, ¿no? ¿Dónde están las correspondencias? ¿Cómo son? ¿Qué desfasajes hay? ¿Qué no? Es decir, me llamaron para esto, yo estoy haciendo esto, pero realmente es lo que hago, y eso en relación con todo el resto, ¿no? Con la remuneración, con el prestigio, etcétera. Pero entonces indagar ahí, y capaz que a partir de ahí, ¿por qué no? No sé, como sugerencia, como idea, es crear lo que podría ser un libro blanco de las profesiones, como existe el libro blanco de las carreras de comunicación, bueno, algo que permita tener de nuestro país lo que lo que son los tipos de las categorías, los tipos de profesiones, sus categorías, con todos los elementos que lo componen para tener un texto único que pueda ser actualizado, evidentemente que debe ser actualizado, y que nos permita seguir revisándonos, ¿no? Como profesionales. Un poco por ahí era esta primera mirada sobre los testimonios de los egresados.
Bueno, buenas tardes. Gracias a la organización por la invitación. Espero estar a la altura del evento. Este tipo de exposiciones me suelen poner un poco nervioso, así que si me empiezo a poner morado o algo por el estilo, me avisan, respiro y seguimos. Yo vengo a representar la corporación de la autoestima más baja. La mesa está conformada por dos personas que se dedican a estudiar distintos modos del tema. Paola desde el observatorio, Rodrigo como integrante, como parte de economía, y supongo que a mí me toca entonces poner el cuerpo y contarles cómo he experimentado en carne propia o en carne de cercanos este fenómeno, la informalidad y otras tensiones del campo profesional, principalmente el tema de la precarización, que es lo que me ha tocado vivir un poco más de cerca. Lo voy a hacer entonces desde esa perspectiva concreta, dentro del periodismo o los medios de comunicación periodística, principalmente en el mundo de la radio, con algo también de televisión. Así que sepan disculpar la falta de academicismos, el sesgo de hacerlo solo desde esa perspectiva y la autorreferencialidad, por esto que digo de que es un testimonio personal. El título que se me sugirió desde la organización para esta charla fue Ser comunicador y no morir en el intento. Y estuve tentado de pedir que lo cambiaran, porque en todo caso mi aporte podría venir justamente desde lo que pasa, como dije, en el periodismo o en el periodismo radial más específicamente. Pero después, cuando vi el planteo de la mesa, me pareció que estaba bien dejarlo así con la palabra comunicador, porque Alberto lo leía recién, el planteo que nos hacían llegar para la mesa dice, o empieza diciendo: la informalidad y precarización parecen ser temas que preocupan a los profesionales de la comunicación. ¿De qué forma se manifiesta en la vida profesional y cómo se vincula con su trayectoria? O sea, ¿de qué forma se manifiestan con mi trayectoria la informalidad y la precarización en mi vida profesional? Y bueno, lo que puedo decir es que se manifiestan de una manera lo suficientemente poderosa como para no poder asegurarles que no voy a dejar de... que voy a dejar de ser periodista y convertirme en asesor en comunicación, relacionista público, docente de la Universidad de la República en un corto plazo, o chofer de Uber, que tiene que ver porque la precarización permite una lógica de trabajo en la cual chofer de Uber también cuadra, porque he tenido compañeros que se han planteado o algunos han incursionado en cada una de estas posibilidades que he manejado. Entonces dejo la palabra comunicador como un salvavidas, por si el año que viene me invitan, poder hacer la misma charla aunque sea asesor en comunicación en lugar de periodista. Esa incertidumbre obviamente tiene que ver con la informalidad y sobre todo con la precarización del medio, entre otros círculos de incertidumbre que se pueden trazar sobre la profesión del comunicador en general, pero incluso, como podía desprenderse de lo que presentaba Paola, en quienes trabajan en el periodismo en particular. A mí me da mucho pudor venir y sentarme acá para contar desde mi experiencia de trabajador promedio en los medios cuáles son las situaciones a las que uno se va enfrentando en el campo profesional. Pero también entiendo que el hecho de ser justamente un trabajador promedio me permite tener cierta representatividad. Por eso, hago esta aproximación al tema desde el punto de vista de mi experiencia profesional, personal, como decía recién. Como primer testimonio dejo esto que comentaba recién, ¿no? La confesión de que la precarización en sus distintas formas opera como una amenaza que en cualquier momento te puede sacar de la senda del periodismo y dejarte varado en alguna de las otras bifurcaciones posibles que quedan comprendidos dentro de lo que es un comunicador. Yo no sé cómo suena esto acá, si choca, si no choca. Afuera es recontra natural y tiene que ver con lo que presentaba Paola recién. El tránsito entre ser periodista y ser asesor en comunicación no es tan complicado y realmente hay ciertas insatisfacciones, y vamos a ver un poco qué he visto yo del lado del periodismo, y hay cierta consolidación en la comunicación organizacional. Entonces, ese tránsito muchas veces se da de ida y de vuelta, pero sobre todo de ida. Digo y comento esto siendo consciente de que he tenido yo, por lo menos personalmente, mucha suerte desde que empecé a trabajar, y hago ahora sí un pequeño relato a riesgo de aburrirlos. Actualmente soy productor de Suena Tremendo, que es un programa periodístico que ahora está en la mañana de Radio El Espectador. Fue en esa radio en la que entré a trabajar hace 9 años, y por primera vez en un medio. Y
y fue más o menos así. Yo estaba en segundo de la carrera y me entró como la urgencia de querer empezar a trabajar. Tenía la intuición de que sin contactos iba a ser muy difícil encontrar trabajo, por lo menos en periodismo, que era lo que me interesaba a mí. Y para mejor, yo entiendo que esto ha cambiado un poco, pero la formación que había recibido, además estaba en segundo, ¿no? Pero la formación que había recibido hasta ese momento no me daba muchas herramientas para poder dar ese paso. Y a mí me gustaba escribir, así que fui dejando currículums en todos los diarios y semanarios de Montevideo, y dejé uno en la radio que se escuchaba en mi casa, que era Radio El Espectador. Fue ahí casualmente donde me llamaron para hacer una pasantía, eso fue a comienzos de 2008, y bueno, y ahí me metí en un tobogán que me trajo hasta acá. Era una pasantía que en teoría duraba 3 meses, de 5 horas por día, 5 días a la semana, y al cabo de esos 3 meses yo ya estaba trabajando más de 12 horas y la mitad de ellas en situación irregular. Ya tenía 2 trabajos a los 3 meses. Al plazo hasta ahora, digo, no los voy a aburrir, pero hasta ahora, que llevo 9 años trabajando, tuve más de una decena de trabajos en realidad, obviamente en modalidades de multiempleo en la mayor parte del tiempo, y por ejemplo terminé la carrera trabajando 12 horas por día, o sea, 12 horas por día aparte de las clases, ¿no? Por supuesto no lo hice en 4 años, me llevó bastante más. El tema es que en esos primeros trabajos obviamente pagan mal, en los primeros y en los segundos también, y entonces es mejor tener más de uno, pero además tampoco está claro, sobre todo en esa etapa inicial, en cuál te va a ir bien y en cuál no, por lo que resulta entonces pertinente tener los huevos en distintas canastas, ¿no? Entonces el tema no es que siempre o necesariamente que el trabajo sea precario, que muchas veces lo es, sino que uno siente que el que se va precarizando es uno. Y tiene que ver con que uno no se va formando bien, no lee todo lo que tiene que leer, no duerme bien, no se siente necesariamente orgulloso del resultado de su trabajo por todas estas cosas que vengo contando. Y en el medio de eso el tiempo va pasando, uno va tomando decisiones profesionales, uno va cambiando de trabajo y va armando la carrera. Entonces la planificación de la carrera en las limitadas opciones que uno tiene en ese momento es muy importante para reducir riesgos laborales y riesgos existenciales también, porque en el camino uno sigue viviendo y es necesario tener lo más claro posible qué es lo que pretende de su profesión, qué es lo que quiere del trabajo que está haciendo, porque en definitiva con todo este régimen uno termina dejando bastantes cosas por el camino. Es una profesión que en muchos casos bueno, no tiene feriados, no paga horas extras, pero las tiene, implica trabajar 6 días a la semana. Hay muchos que trabajan todos los días, por ejemplo el caso de los periodistas deportivos, trabajan todos los días porque tienen transmisiones los fines de semana y aparte tienen programas de lunes a viernes. Entonces es muy, muy importante sentir que vale la pena y que lo que uno está haciendo tiene sentido. Recapitulo. Entonces, yo cuando veo el desarrollo de mi vida laboral y lo que he visto de mis compañeros de trabajo, yo identifico como 3 etapas. La primera que tiene que ver con la estrategia de cachol, o sea, agarrar todo lo que venga, tratar de penetrar y de entrar al mercado de trabajo, sea donde sea. Además uno no tiene muy claro en ese momento qué es lo que le interesa, porque hay muchas opciones, y saturarse, ¿no? Después, a partir de ahí, la suerte es que tengas, entra la segunda etapa, en la cual ya vas generando un perfil. Para empezar, empezás a decir algunos trabajos que no, porque no te da el tiempo para todos, de las cosas que pueden ir surgiendo. Obviamente esas van a ser las que menos te interesan. Y la tercera etapa, sí, ya implica tratar de reducir al máximo el multiempleo, y ya tener un perfil propio e ir eligiendo las cosas que realmente te interesan hacer. Obviamente todas estas etapas pueden ser interrumpidas por tiempos de inactividad, porque te quedaste sin trabajo, cosas que también es muy frecuente en el medio. Entonces, como les decía, yo hace 9 años que trabajo en esto y conseguí recién tener un trabajo solo y estar conforme con el trabajo que tenía hace 2. Y bajar las 12 horas de trabajo y tener menos de 10 hace 1. Lo estoy inaugurando en este 2017. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que, por ejemplo, para los estudiantes que están interesados en su incursión laboral, quiero decir que en cierta medida oportunidades hay, y una vez que uno está adentro no es tan difícil tener cierta idea de cuáles son
las puertas que hay que golpear para encontrar esas oportunidades. Para eso, obviamente, lo fundamental es demostrar responsabilidad, interés genuino. Hay mucha gente, o sea, son muchos y los lugares son pocos, entonces y no todos tienen tan claro que les interesa el periodismo, y eso se nota de entrada. Solvencia, etcétera, pero también algo que es importante, imprescindible, y que suena naif, y me voy a poner todo rojo cuando lo diga, es que tienen que ser como buena gente y contagiar las ganas de trabajar con ustedes. Parece una tontería, pero si lo piensan un poco no es tan así, porque si un empleado público o un docente, por ejemplo, en las lógicas de movimientos, difícilmente la carrera les exija que la gente tenga ganas de trabajar con ustedes. Y sin embargo, si uno trabaja en un medio de comunicación, lo único que ustedes tienen realmente presente es que ese trabajo no va a existir más. El trabajo que ustedes tienen en ese momento, ya sea por el cargo o por ustedes mismos ahí, no va a existir más. El programa de radio lo pueden levantar, la redacción puede tener despidos masivos, todas cosas que me han pasado en estos años que he trabajado, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo malo, también ustedes pueden conseguir un trabajo que sea un poco mejor y no estar más, pero lo cierto es que la movilidad laboral es una constante y entonces ustedes saben que ese trabajo se va a terminar, pero no se tiene la más pálida idea de cuál va a ser la próxima oportunidad. Y en realidad la próxima oportunidad probablemente llegue a través de un compañero de trabajo, un ex compañero de trabajo o alguien que conoce a un ex compañero de trabajo. Porque los contactos, como sugería al inicio y después se me confirmó, son la principal fuente de movilidad dentro de los medios. Y por eso es bueno, como decía, que la gente con la que se cruzan sienta un genuino interés de trabajar con los periodistas. Con ustedes, no sé cuántos estudiantes hay en este momento. Entonces, cierro esta digresión. Esto que para los estudiantes de Ciencias de la Comunicación interesados en el periodismo es una buena noticia, el hecho de que una vez dentro del sistema hay oportunidades, tiene una contracara que es un poco perversa, y es que esas oportunidades las tienen ahora y quizás las tengan en el correr de los primeros años, pero después empieza a ser mucho más complicado, porque el problema no es que no haya trabajo, sino que el problema es que se paga poco. Y entonces cuando tenés 20 años eso no importa, cuando tenés 25 quizás tampoco, a los 30, a los 35 ya empieza a pesar muchísimo más, y tiene que ver con los dilemas existenciales que planteaba hace un ratito, ¿no? Quienes estén convencidos que quieren hacer periodismo tienen que dar por descontado que se van a chocar contra ese problema. En algún momento van a estar tentados de pasarse al campo de la comunicación institucional, organizacional, como quieran llamarlo. Tengo amigos que han rechazado trabajos seguros y mucho mejor pagos ahí, y tengo otros que en determinado momento dijeron, por decir, es un ejemplo, mi familia está primero, necesito cierta estabilidad laboral, me dejo de romanticismos y dejan el periodismo, ¿no? Así que no está tan mal que se vayan probando frente al espejo, no necesitan tener el cráneo, pero el ser o no ser se lo van a preguntar en varios momentos de la carrera. En resumen, y para no seguir dando la lata, hay varios círculos de incertidumbre que acechan al periodista, y uno tiene que ver con lo que dejaba por arriba Paola, aunque no profundizó cuando se refería a los periodistas en particular, en la incertidumbre que hay sobre los medios. Trabajamos sobre un blanco móvil en el cual hay un consenso absolutamente generalizado de que con Internet, con las nuevas plataformas de comunicación, con las redes sociales, etcétera, algo está pasando que está cambiando las reglas de juego para siempre, aunque no hay ni por asomo consenso sobre qué es lo que está ocurriendo realmente o de cuál es la entidad de ese cambio. Y lo cierto es que los medios tradicionales están atravesando dificultades económicas y financieras que en realidad las tuvieron de siempre, pero ahora también con esa amenaza de que están esas otras vías alternativas para informarse, y que eso también puede golpearlos. Por otro lado, los medios tradicionales también hacen en el camino sus propias apuestas. Todos han pasado con mayor o menor suerte a la web, todos han incursionado en las redes sociales. Varios intuyeron que el futuro iba en lo audiovisual, y entonces aparecieron proyectos como El Espectador TV, El Observador TV, El País TV. Todos esos, en realidad ninguno fue un éxito ni nada parecido, pero todos esos son movimientos
van inyectando cargas de dinamismo, pero sobre todo de estrés en el mercado de trabajo. Digamos, son contrataciones y despidos de gente que están ocurriendo permanentemente. En mi caso, que he trabajado en El Espectador, he visto agrandarse y achicarse las redacciones o los equipos de trabajo de espectador.com y de Espectador TV permanentemente. Esto obviamente entonces trae incertidumbre sobre las fuentes de trabajo, y ahí sí capaz que entramos en lo que la definición más estricta de lo que puede ser la informalidad y la precariedad laboral. Yo en los últimos años he visto en varios de los medios en los cuales tengo visión por conocidos, etcétera, rebajas de sueldo, conversiones de partes de sueldo a pagos en canje, atrasos en los salarios, oleadas de despidos o envíos al seguro de paro, horas extras sin paga, gente cobrando en negro, profesionales trabajando sin contrato, pasantías que en realidad son puestos de trabajo que no se cubren, y lo que yo creo que es el símbolo de esta época, no solo en los medios de comunicación, también para comunicadores que trabajan en otras áreas, incluso en el Estado, capaz que el Estado es el principal cultor de esto, el culto a la empresa unipersonal, ¿no? que es un tipo de relación laboral que en muchos casos, no digo en todos, pero esconde relaciones de dependencia y genera directamente inseguridad, incertidumbre o faltas de garantías para el trabajador. Porque nunca está del todo claro cómo es el régimen de licencias, qué pasa con los despidos, con las situaciones de enfermedad, etcétera. Y entonces derechos laborales que en definitiva no deberían formar parte de las preocupaciones cotidianas, en realidad hay que salir y negociarlos de nuevo cara a cara con quien te está dando trabajo. Y dejo de lado en este punto la incertidumbre sobre la seguridad social, que también merecería cierta atención, porque quienes tienen unipersonales y por tanto están afiliados a la caja, a la caja profesional, saben que estamos hablando de un modelo que es bastante inequitativo y que además está absolutamente reñido con el modelo de carrera que puede tener alguien que trabaja en el periodismo o con cualquier comunicador en general. Por último, y como en realidad ya lo señalé, los bajos sueldos empujan al multiempleo y esos desarreglos llevan también a más que una precarización del empleo, una precarización de uno mismo o de su vida fuera del empleo. ¿Cómo nos ocupamos del tema? Era una de las preguntas que aparecía en el planteo de la mesa. ¿Cómo nos desprecarizamos? La verdad es que no tengo la más pálida idea, no sé mucho cómo se hace eso, cómo se supera esa situación. Obviamente hay un camino que es válido y que aporta determinadas respuestas desde la organización de los trabajadores, en el caso de los periodistas desde APU. No me voy a meter en eso, porque además hay una mesa que trata el tema después y porque sería un atrevido, porque no es un tema que domine. Pero en el plano en el que sí me parecía decir alguna cosa ya cerrando, es que básicamente es muy importante para los estudiantes que están iniciando su carrera profesional, es que hagan la suya, no en el sentido más individualista del término, sino en el sentido más visceral. Hacer cosas que realmente los mueva, porque en definitiva es la mejor vacuna cuando en la balanza de lo negativo empiezan a pesar estas otras cuestiones que van a estar. O sea, tratar de defender lo más posible el entusiasmo de lo que están haciendo. Eso implica hacer apuestas implica la posibilidad de perder en algún momento, y eso es algo que viene con la profesión, así como el comerciante también hace las suyas. Pero además, y cerrando, mi perorata ha sido principalmente lo que pasa con los medios de comunicación tradicionales, que es lo que en realidad lo que puedo hablar porque es lo que he transitado hasta ahora, pero también es un momento ideal para pensar desde afuera de la caja, pensar cosas que todavía no existen, porque es un momento muy fermental y nadie tiene claro hacia dónde va esto, y por lo tanto esto hace que sea un momento que es bastante permeable a las buenas ideas, a los buenos proyectos, que es una buena manera de empoderarse uno mismo, ¿no? No vamos a encontrar quizás la solución para el periodismo en general, pero capaz que ustedes logran encontrar un proyecto que sí tenga cabida en lo que está pasando hoy. Mi intención no era teñir la jornada de pesimismo con el enfoque, solo señalar que esas cosas pasan, que están ahí, son parte del menú. Eso no quita que siga siendo una profesión súper enriquecedora, que juega un rol muy importante y que lo va a seguir jugando, que aparece sí un poco hackeada por los cambios que las TIC están introduciendo. Y eso es verdad que complica un poco las cosas, pero que es una profesión que por naturaleza es terca, así como son tercos quienes están en ella, así que se le va a encontrar la vuelta. Gracias.
Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación a participar en un seminario de esta naturaleza. Se imaginarán que no tengo que aclararlo, pero sé muy poquito de cómo funciona el mercado de trabajo de los comunicadores. Y en realidad, escuchando a Paola y a Nicolás, estoy aprendiendo a aproximarme a una realidad que no es la realidad de todos los uruguayos en el mercado de trabajo, pero entiendo que la idea de invitarme tiene que ver con cómo aproximarnos a estudiar el problema de la informalidad y en todo caso cómo desde la investigación uno puede tener como objeto de estudio en particular la informalidad de una profesión, ¿sí? Por eso, entre paréntesis, mi presentación, que más que presentación es una hoja de ruta, es disyuntivas ante la informalidad, y pongo entre paréntesis profesional porque ahora quiero convencerlo de dos cosas, de tres cosas. En primer lugar, la informalidad es un problema, pero no sabemos exactamente qué quiere decir, ¿sí? Ni siquiera los economistas laborales, yo me dedico a economía laboral, no sabemos exactamente qué quiere decir. En segundo lugar, la informalidad es un problema que tiene características generales, pero tiene características idiosincráticas. Tanto la exposición de Paola como de Nicolás hoy muestra elementos que son propios de la profesión y que no están presentes en todo el entramado del mercado de trabajo en general, aún dentro de los profesionales universitarios, ¿sí? Por lo tanto, hay que lograr separar y lograr caracterizar qué componentes de la informalidad son propios de la profesión y cuáles son los componentes que en realidad son compartidos con el funcionamiento más en general de los mercados de trabajo de alto nivel de calificación, por llamarlo de alguna manera. El mercado de trabajo donde se contrata y se transan trabajadores con formación terciaria, ¿sí? Por decirlo un poco más genéricamente. Y eso creo que es importante, porque en realidad en esas disyuntivas podemos caer en errores de generalización. Yo voy a caer en algunos errores de ellos y voy a mostrarles después cómo creo que deberían aproximarse al problema de entender más cabalmente qué está pasando en un mercado de trabajo particular. Antes de empezar estrictamente, yo lo que voy a hacer es mostrar en primer lugar cuál es el marco general. ¿Qué pasó con el mercado de trabajo en Uruguay en los últimos años? Porque creo que es un ancla para entender qué pasa. Ninguna profesión está colgada en el vacío. O sea, en general, más allá que tenemos shocks muy propios e idiosincráticos, dependemos de lo que está pasando en el mercado de trabajo más en general. Mostrarles muy brevemente qué está pasando con el mercado de trabajo en general, qué está pasando con la informalidad, por qué la informalidad no se importa a quienes estudiamos el mercado de trabajo, ¿sí? Y la pregunta no es trivial, porque damos por sentado que la informalidad es algo malo, y lo es, pero no es como el desempleo, donde todo el mundo sabe o puede conceptualizar qué implica estar desempleado. La informalidad es un concepto bastante más ambiguo, que tiene una connotación negativa, pero que tenemos que aproximarnos de tal manera de poder caracterizarla y entender qué es lo que queremos decir cuando estamos diciendo que un trabajador es informal. ¿Ah? Para que tengan una idea, la literatura académica no está de acuerdo en decir qué es un trabajador informal. Varias aproximaciones y formas de acercarse a la problemática. La OIT tiene una definición, por ejemplo, que tiene como uno de los elementos el tamaño de la empresa. Hay varios, pero el tamaño de la empresa es, bueno, un trabajador asalariado de una empresa de menos de 5 trabajadores es informal. Y uno desde la economía laboral puede decir, ¿pero por qué? Puede ser que esté trabajando en una empresa incipiente, muy dinámica y que son muy poquitos, pero porque las características del mercado de trabajo en esa empresa tienen que ser poquitos. El tamaño de la empresa puede no ser un elemento razonable. Otros nos aproximamos, la propia OIT, como la segunda caracterización, la CEPAL también lo hace, diciendo, bueno, es informal el trabajador que no tiene derechos en la seguridad social. ¿Sí? Pero de vuelta, ahí vamos a ver que hay distintas formas de aproximarse al problema, porque no tener derechos en la seguridad social es un problema más en general, pero no es el mismo problema para un contador que para una obra de construcción. ¿Sí? Y eso hay que entenderlo también, porque hay la forma de que uno termine una iniciación con esas características son bastante distintas, y caer en generalización en este plano puede cometer errores también desde el punto de vista del tipo de políticas o de mensajes que uno debería construir a partir de esta cuestión. Es un poco la idea, y les vuelvo a repetir, mi idea sobre cómo funciona el mercado de trabajo en cada una de las vertientes de ejercicio profesional es nula, y acabo de tener una primera aproximación con la posición de compañeros. A ver, Uruguay vive un momento en donde, si bien ahora la bonanza se acabó un poquito, desde el 2004 para acá, por primera vez en mucho tiempo, hay algunas tendencias que se estaban dando en el mercado de trabajo positivas, ¿sí? Que tienen que ver con el crecimiento. Ahí lo que tienen básicamente es la evolución del producto y del PIB, o sea, una evolución de creación de riqueza en el país, y la tasa de desempleo. Fíjense en lo que ella apunta, ¿no? O sea, el PIB está creciendo desde la crisis, ¿no? Estamos en crisis del 2002, crece el PIB y baja la tasa de desempleo. Bien, eso es esperable, pero no siempre sucedió así. Durante la década de los 90, el Uruguay atravesó entre 1991 y 1998 un crecimiento importante de la economía, con una tasa de desempleo también creciente. O sea, que no es automático que cuando crezca la economía caiga el desempleo, ¿sí? Tiende a haber una correlación, pero esa correlación no se expresa igual en todos los periodos por distintas razones que no voy a entrar ahora.
Entonces, y el otro lado tiene la evolución del empleo, no la tasa de empleo, sino el empleo, que evoluciona efectivamente junto con el PIB. Entonces, en primer lugar, Uruguay logró reducir la tasa de desempleo, ahora está creciendo algo más, y es una señal de preocupación, pero llegamos a tener guarismos que nunca habíamos tenido en la historia del país, desde que existen registros estadísticos. O sea, llegar a un 6% de desempleo en Uruguay, 5 y poco en algún mes, es el guarismo más bajo en la historia de que existen registros sobre desempleo en Uruguay. ¿Sí? El desempleo del mercado de trabajo en general, en los últimos años, es un desempleo que muestra que es razonable desde el punto de vista de la dinámica más general. Esto se da también con otra noticia que es buena, pero que tampoco ha sido en la historia del Uruguay en los últimos 50 años, que es como una caída de la desigualdad en el mercado de trabajo. No me estoy refiriendo a desigualdad en general, me estoy refiriendo acá a la desigualdad entre los trabajadores, aquellos que reciben un salario o un ingreso por cuenta propia, que están metidos también acá dentro. ¿Ah? O sea, aquellos que de alguna manera viven de su trabajo, estrictamente hablando. Entonces, eso también es una noticia razonable y hay una caída, 5 puntos de caída del índice de Gini, que es famoso, pero para que tengan 5 puntos es mucho. El índice de Gini es un índice los economistas suelen decir de piedra, para que se mueva tiene que pasar cosas importantes. ¿Sí? Para un lado o para el otro. En las 90 creció mucho, acá hay una reducción que también coincide, pero no es contemporánea, cuando empieza a caer el desempleo. En realidad, la reducción de la desigualdad del mercado de trabajo empieza en el 2007-2008. Es como posterior a que arranque el crecimiento económico. ¿Ah? Entonces, y esto es un poquito de una manera más larga, voy a seguir de largo, pero esto es lo que le quería mostrar también. En los años 90 pasan cosas distintas. O sea, en los años 90, con una economía que está creciendo, porque no estamos hablando del 98 al 2002, donde el país básicamente se comenzó a caer y se terminó cayendo pedazos en el 2002. ¿Sí? 98 y 2002 son años de recesión y crisis. Pero en los 90, que es un periodo de cierto crecimiento entre el 91 y el 98, hay un incremento importante de la desigualdad, donde la principal variable que explica el crecimiento de la desigualdad en el mercado de trabajo es el nivel educativo. ¿Sí? Promedio. No quiere decir que todos los profesores les hayan ido bien, quiere decir que en promedio aquellos que egresaban con un nivel universitario les fue bastante mejor que al resto de los trabajadores. Y eso explica bastante el aumento de la desigualdad en los 90. Y también es cierto que la reducción de esa brecha, que no es una mala noticia, pese a que la mayoría de los que estamos acá somos universitarios, es la que explica parcialmente la caída de la desigualdad ahora. O sea, se redujo esa brecha en los años 2000. ¿Ah? Y acá quiero llenarles, ahí no se ve nada, pero solo les voy a contar los datos. Esto empezamos con el tema de informalidad. Esto también de vuelta es el patrón de la informalidad. Para todo el país. Medida como trabajadores sin derecho a la seguridad social. Única aproximación para no estar mezclando cosas distintas. ¿Sí? Tenemos un pico en la crisis, la informalidad cae y de vuelta, créanme, es el menor nivel de informalidad que estamos alcanzando hoy lo que tenemos en los últimos 50 años, de la misma manera que le pasa con el desempleo. Eso sí, hay noticias que son comparables. Pero, cuando desagregamos esto, lo que no se ve, cuando desagregamos por tipo de actividad, les voy a contar los datos. Asalariado privado, en el 2001 era casi un 30% eran informales. ¿Sí? En el 2013 era un 13%, hoy está en torno al 14%, subió un poquito. O sea, se redujo a más de la mitad. Los cuenta propias, sin local y con local, o sea, son trabajadores independientes, aquí entramos los profesionales que facturamos, hacemos ese tipo de cosas. ¿Sí? La reducción de la informalidad es mucho menor. Básicamente está en 91, 96%, 63, 62%. O sea que en un periodo donde la informalidad se reduce mucho, hay un segmento del mercado de trabajo que no reacciona igual. ¿Sí? Y un segmento del mercado de trabajo donde los profesionales, con cierto tipo de relación de dependencia, en donde básicamente facturan, si tienen lo que tú planteabas hoy, o sea, no tienen el mismo estándar. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ahí hay una primera pregunta que claro, o sea, más allá que detrás de los promedios generales hay una recuperación del mercado de trabajo uruguayo, una caída importante de la informalidad, hay también ciertos segmentos del mercado de trabajo donde persisten problemas sistemáticos de informalidad. Y donde es muy probable que hay ciertos sectores de universitarios que seamos parte del problema. ¿Sí? Yo acá voy con algunas preguntas muy específicas. Que hay que intentar comprender para ver cómo funciona el mercado de trabajo. Los economistas solemos hablar del mercado de trabajo como singular. Pero en realidad el mercado de trabajo son muchos mercados de trabajo. ¿Sí? O sea, lo que se trata en un mercado de trabajo son capacidades específicas de las personas. Todos podemos compartir cierto tipo de capacidades, pero en realidad cuando tenemos cierto tipo de habilidades, generalmente adquiridas a partir de la educación, lo que vamos a buscar es empleo que demande esas características. Entonces, hay que entender, y la respuesta no es única en todos lados, cómo se determina la remuneración en un mercado profesional específico. Que no es igual que cómo se determina hoy en la industria de la construcción, o cómo se determinan hoy en la salud, ¿sí? O cómo se determinan en esos mismos lugares en los años 90.
por ejemplo, vía los cambios en la regla de juego en los mecanismos de negociación colectiva. Pero eso tiene características muy distintas en los mercados de juego. Cuanto más específico es el mercado. Y cuanto más pequeño, más flaco, me refiero como flaco a cantidad de personas que estamos involucrados en esos mercados estroperando. ¿Sí? Entonces, en esa... Y los mercados profesionales tienen esta característica. O sea, en realidad, no podemos hacer generalizaciones de cuál es la evolución esperable en los salarios o el nivel de desigualdad o de la informalidad desde lo que sucede más en general a cuando vamos a cosas muy específicas como puede ser el mercado de los economistas, de los comunicadores o inclusive de los médicos. Es un mercado bastante más amplio y bastante más institucionalizado. ¿Sí? Porque tiene reglas muy distintas a otras cuestiones. Entonces, esa es una primera pregunta que desde el punto de vista de la investigación habría que hacerse. ¿Cuáles son las reglas institucionales y comportamentales que determinan la formación de los salarios en cada caso? Y les puedo asegurar que acá, eso que hacemos los economistas, que hacemos la oferta y la demanda, no es la oferta y la demanda. Hay un conjunto de mediaciones que determinan estas cuestiones, que hay que entenderlas, que suelen ser institucionales, que suelen ser de las características de las organizaciones que operan en el mercado, y que hay que lograr capturar ese fenómeno más en general. ¿Ya? Paréntesis. Los salarios no se forman en una empresa de un individuo. Los salarios que se determina una empresa tienen mucho que ver con lo que pasan en otras organizaciones que demandan capacidades parecidas. ¿Sí? Entonces, esto no es un análisis microscópico donde tenemos que ir a una empresa. Tenemos que entender cómo funciona el mercado. Y en el mercado operan varias empresas, varias organizaciones, ¿sí? Que además están interconectadas. Quizás voy a decir un disparate, pero por ejemplo, si el mercado de la comunicación y el periodismo tiene ciertos canales vasocomunicantes, donde hay ciertos pasajes de un lado hacia el otro, no solamente para entender cómo se forma el salario de un periodista, no puedo ver solamente el universo de los periodistas, tengo que ver también qué está pasando con el mundo de la publicidad, donde en realidad puede ser un espacio también de accionar profesional con ciertas características. ¿Sí? O sea, si aumenta el salario mucho la publicidad y no aumenta el periodismo, es muy probable que empiecen a migrar de un lado hacia el otro. Y eso genera una reducción de la oferta. Bueno, esas dinámicas hay que entenderlas. Y no son triviales. ¿Sí? Lo mismo, ¿qué implica la informalidad laboral en una específica? Y les voy a poner un ejemplo, colegas de ciencia económica. Yo soy economista, no soy contador, pero les voy a poner un ejemplo claramente del mercado de trabajo de los contadores. El mercado de trabajo de los contadores, por lo que acabo de escuchar de Nicolás Paola, por lo menos tiene dos características muy parecidas al mercado de trabajo en el área de comunicación. ¿Sí? En primer lugar, el salario de ingreso, cuando empiezan a trabajar, es minúsculo. ¿Sí? O sea, hay esa idea que no es idea, que existe, de que en realidad el joven que está formándose en el área contable, que está a punto de egresar, va a insertarse para adquirir experiencia, y lo que básicamente hay es un salario implícito que tiene que ver con esa forma de ingresar al mercado de trabajo. Si con que ingresar al mercado de trabajo, voy a ingresar a partir de ser un ayudante contable de una empresa, una auditoría, etcétera, etcétera, donde se paga poco, realmente se paga poco. Digo, para que tengan idea, se paga menos que un grado 1 en la universidad pública. ¿Sí? En esos casos. Entonces, la idea de que el salario de ingreso de los profesionales es bajo, yo diría que ahí no deberían ponerse demasiado nerviosos, porque eso sucede en general en muchas profesiones. El problema es si la pendiente de crecimiento del salario no es la adecuada. ¿Sí? Y eso, allí hay diferencias, porque la pendiente del salario promedio de los contadores es bastante empinada, bastante más empinada que los economistas. ¿Sí? Lo que quiere decir que la acumulación de experiencia en el mercado de trabajo lleva a niveles de ingreso que son claramente, van superando ciertos umbrales. Pero del arranque, cuando uno ingresa al mercado de trabajo, tiende a ganar poco, independientemente de cuáles sean las funciones específicas que tiene. Es un hecho estilizado que opera en todo el mercado. El segundo hecho estilizado, y Nicolás lo decía bien, pero es mucho más general. Cuando uno le pregunta a un joven que ingresó al mercado de trabajo cómo consiguió el empleo, no es ni Gallito Luis, no son avisos en internet, no, son contactos. ¿Sí? El 70 y pico % de las formas que se consigue el primer empleo es a través de mecanismos informales. Lo que llamamos capital social, la capacidad de un individuo de insertarse en ciertas redes, o la incapacidad de insertarse en ciertas redes. ¿Sí? Esto en el mercado profesional tiene ciertas consecuencias, en otros mercados, para que tengan una idea, tiene otra consecuencia. El problema de la segregación residencial en Montevideo, uno de los problemas graves, es que los jóvenes se desarrollan en un barrio cuyos contactos son básicamente informales, entonces el tipo de trabajo que van a obtener, lo más probable es un trabajo informal. ¿Sí? Y ahí genera un problema de tensión laboral en otro segmento que tiene mucho más expuesto y vulnerable de lo que estamos hablando nosotros. Pero el problema de la red de pertenencia de base es un problema mucho más general. ¿Sí? Luego, cuando empiezan los tránsitos, sí, los tránsitos tienen mucho más que ver con el contacto en el trabajo. O sea, el capital que fui generando una vez que ingresé al puesto de trabajo, voy transitando en el puesto de trabajo en base a esta cuestión. Es un tema
Que eso sí es bastante característico de todas las profesiones en Uruguay. No siempre es así. Ahora, ¿por qué digo que implica la informalidad y qué implica el concepto de formalidad en cada caso? Hace relativamente poco en el Consejo de Facultad, para que tengan una idea, se discutió sobre el tema del problema de la facturación por parte de los contadores. ¿Qué pasa? El tipo de arreglo institucional que hay muchas veces es que los contadores entran a organizaciones muy grandes, 300, 400 personas, ¿sí? No son trabajadores dependientes, facturan. Ahora, y eso en principio para algunos es un problema, pero algunos que están dentro dicen, no es un problema, yo prefiero facturar, le pago la caja profesional, me saco arriba el aporte, pago menos IRPF, porque además me cuenta el 30% hay una cantidad de razones que son de tipo institucionales también, por la cual la persona opta por ese tipo de relaciones. No es tan claro, y hay que saber identificar cuándo es un problema de opción de la persona y cuándo es un problema de opción de la empresa, que es el mecanismo de acceso que le ofrece el puesto de trabajo. ¿Sí? Y esto obviamente tiene un componente profundamente específico de cada profesión. Es muy probable que un contador o un economista inclusive que trabaja en esta dinámica aporte durante toda la vida de la caja profesional. La caja profesional tiene algunos problemitas, pero si aportás durante toda la vida te vas a jubilar. El problema es que este tipo de vínculos, para aquellos que no tenemos una relación de ejercicio profesional independiente continua al tiempo, es muy embromada, porque estamos subsidiando a aquellos que sí se van a jubilar. Si uno aporta, para ser claro, 5 años a carrera profesional, a lo largo de toda su vida, no se va a jubilar. Y aportó. ¿Dónde fue por eso? A subsidiar a aquellos que se lo hicieron. Entonces, eso es un problema general del sistema de seguridad social en Uruguay, pero en la masa eso se neutraliza. Cuando estamos hablando de profesionales, esta situación de inequidad es grave y es un problema de informalidad. Porque por más que estemos, estrictamente hablando, en el momento que estamos facturando, ¿sí?, no estamos siendo informales. Estamos aportando a la caja profesional, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un grado de cobertura básico que tiene que ver con la actividad ante cierto tipo de contingencias en el momento, pero lo más probable es que por las características de la trayectoria laboral, eso no genere un derecho contingente en el futuro a jubilarse. ¿Sí? Y eso hace que, desde el punto de vista estadístico, como lo definiría OIT, como lo definiría CEPAL, quizás no somos trabajadores informales, pero desde el punto de vista del conjunto de derechos asociados a la forma de hacer la profesión, sí puede ser calificado como un trabajador informal. Más aún, un trabajo que está subsidiando a otros que sí ejercen forma liberal y forma continua en la profesión. Esto no es para hacer campaña contra la caja, pero es un problema de diseño del sistema que a los profesionales nos debería preocupar, en particular a aquellos que no ejercemos en forma sistemática, en forma independiente. ¿Sí? Que lo hacemos de forma esporádica y cada vez que tenemos que hacerlo hay que ir a la DGI, sacar facturas 4 o 5 veces y capaz que pasas 3 años sin factura de vuelta. ¿Sí? A eso voy cuando me refiero, si yo tengo que hacer un análisis para el mercado de trabajo de Uruguay, y he hecho varios sobre esto, ni me preocupo por este fenómeno. Pero si tengo que hacer un análisis del mercado de trabajo, de cómo funciona en ciencias económicas, es un fenómeno del cual me tengo que preocupar. Y tiene 2 dimensiones. No solamente saber quién factura o no, porque puede ser una opción, sino en realidad con qué periodicidad se factura. Si es un tema puntual o es un tema más general, porque en un caso genera un vínculo que es totalmente distinto. Entonces, eso entiendo que hay que comprenderlo como funciona. Y acá vamos a otra cuestión. No estamos muy lejos de la idea de un mercado competitivo donde todo el mundo ofrece trabajo. No, acá hay reglas institucionales, hay intervenciones de distintos colectivos, ¿sí?, que inciden en la forma que se maneja. En Uruguay, con una economía que además somos 3 millones de personas, economía pequeña, no sé cuántos medios de comunicación en Uruguay, entiendo que no deben ser muchos, pero no es que haya miles de medios de comunicación. Por lo tanto, desde el lado de la demanda está relativamente concentrada. La posibilidad de que haya cierto nivel de colusión, inclusive entre lo que interviene este mercado, es relativamente alta en algunos casos. Entonces, lo uno que tiene que entender también es cómo articulan estas cuestiones, cómo operan estas cuestiones. Es un problema de competencia del mercado de trabajo que tiene nada que ver con otros mercados de trabajo en Uruguay también. Y yo creo que es una pregunta que hay que hacerse de forma sistemática como un analista del mercado de trabajo. O sea, bueno, en este mercado en particular, ¿cómo operan las firmas? ¿Cuántas firmas se están operando? ¿Cómo compiten entre sí? ¿Hay vínculos de acuerdos implícitos o explícitos entre ellas? ¿Sí? Los trabajadores, ¿cuál es el mecanismo que tienen para ingresar a esta cuestión? Bueno, y eso hay que entenderlo con cierta ponderación, ¿no? ¿Cómo operan algunas reglas institucionales? Es probable que la mayoría de los universitarios el salario mínimo, salvo cuando estemos ingresando, no sea una variable particularmente relevante, pero los mecanismos de negociación colectiva puede ser. Entonces, hay que pensar en esto. Y lo otro es también pensar contra qué modelo.
el modelo de razonable ejercicio profesional es un modelo asalariado, con derechos laborales habituales, como tiene cualquier trabajador, o en realidad la preferencia de la profesión viene por otro lado. ¿Sí? Y acá las respuestas obvias pueden ser obvias para algunas profesiones y no para otras. ¿Sí? Puedo decir el caso contrario, pero también los médicos muchas veces prefieren facturar por varias razones que no viene al caso. Entonces, ese tipo de respuesta hay que entenderla, porque si no podemos caer en generalizaciones que no son adecuadas en cada uno de los mercados para aproximarse al problema de la informalidad. Y acá yo arriesgo una respuesta más genérica. Yo entiendo que la informalidad básicamente es un problema en donde el tipo de inserción laboral condiciona los derechos contingentes de las personas. ¿Sí? Derechos contingentes que tienen que ver, o reales, ¿no? El contingente tiene que ver con acceso a ciertos mecanismos de protección social, salud, desempleo ante shock negativo, egreso del mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces, la mayoría son todos muy jóvenes, pero es una pregunta que hay que hacerse en un momento. ¿Sí? Y con derechos reales que tienen que ver, por ejemplo, con la extensión de la jornada de trabajo, con la extensión que de vuelta puede ser un derecho o una obligación, ¿no? O sea, Nicolás dice, yo trabajo 12 horas. Bueno, yo creo que muchos universitarios en el momento trabajan muchas horas, y a veces por vocación. Lo hacemos en la Universidad República, nos pagan 8 y trabajamos más horas, porque nos interesa lo que estamos haciendo, porque nos entusiasma, por razones que tienen que ver, que a veces no están fuera, en otro mercado de trabajo no existen. O sea, esa noción de que el trabajo no es solamente un espacio de tortura para conseguir un ingreso, sino que es un espacio de realización personal, no está presente en todos los mercados de trabajo. De hecho, los economistas en general, cuando damos un primer curso de economía laboral, planteamos, el trabajo es un mal, por lo tanto nos tienen que pagar por esto. ¿Sí? Si vamos a un mercado de trabajo más específico, en realidad no partí la base que el trabajo es necesariamente un mal. O sea, está bien, trabajar 15 horas, las 16 abajo, o me la paga muy bien o prefiero no trabajarla. Pero no siempre es, uno no puede asumir siempre de que el trabajo es un castigo por el cual debo tener algo a cambio, ¿sí? Sino que quiero tener algo a cambio, pero además es parte de mi espacio de realización personal, como profesional. Por lo tanto, el tema y yo creo que es un espacio también que ser cuidadoso del tema de la exposición a qué cantidad de horas las personas trabajan. Hay que también calibrarlo con el grado de satisfacción que eso le genera a las personas, fundamentalmente en los mercados profesionales. Hay ciertos umbrales que son inmanejables. Trabajar 13 horas y estudiar a la vez no está bueno, pero capaz que trabajar 10 horas no está mal. Yo le voy a presentar un resultado muy chiquito que hicimos con otra colega, con Verónica Amarante. Hicimos un trabajo para América Latina y un artículo para Uruguay. Que voy a sacarles eso, les quiero mostrar 2 gráficas de ese trabajo nada más. Porque tiene que ver con la informalidad y tiene que ver también cómo tenemos la diferencia de los efectos de la informalidad sobre la formación de los salarios en distintas partes de la atribución del ingreso. Y cómo ustedes deberían intentar ubicarse en esa lógica para entender alguna cuestión. Esto es el índice que ya les he mostrado con la informalidad. ¿Tá? En el último periodo evolucionan los dos baja la desigualdad y baja la informalidad. Esto es una política. Esto tiene que ver, primera cosa que importa. El empleo formal no solamente importa porque contingentemente tiene otros derechos, sino que desde el punto de vista del salario, trabajadores con idénticas características, que ocupan puestos de trabajo con características muy similares, uno formal y otro informal, el formal gana más que el informal. ¿Sí? O sea, hay algo que hay que comprender en este mercado en particular, que en la economía general uno puede tener unas buenas hipótesis al respecto, pero para el mercado de comunicadores no está claro, en donde en realidad el hecho de estar en el mercado formal determina, entre otras cosas, niveles de remuneración sustantivamente más altos. Y ahí tienen lo que pasa en promedio desde el 2001 al 2013, ese premio siempre positivo, ¿no? ¿Y cómo leo esto? Esto leo que si llegamos al 2013, si bien se fue reduciendo, formales fue un poquito mejor, hasta acá, trabajadores con iguales características, o sea, un hombre, comparando mujeres con mujeres, hombres con hombres, con el mismo nivel educativo, en la misma rama activa, etcétera, etcétera, gana un 30% más, un 35% más un trabajador formal. ¿Sí? La formalidad está asociada también a niveles de remuneraciones sustantivamente más altos. Y acá le pido simplemente que creen un ratito, esto está controlado por todo el resto, no es que sea un promedio. Entonces, comparando trabajadores que en el resto de las características observables, puesto de trabajo, ¿sí? O sea, periodistas que trabajan en un medio de comunicación escrito contra periodistas que trabajan en un medio de comunicación escrito, periodistas mujeres contra periodistas mujeres, ¿sí? Con la misma edad, con los mismos años que hace que son de la educación terciaria, con la misma cantidad de información, gana un 35% más aquí que está en el puesto formal. En promedio, con respecto a esta cosa. Pero además, porque eso simplemente el efecto a lo largo de la distribución es distinto. Y esto de vuelta, donde los promedios hay una frase famosa que el promedio es el nivel en donde se ahogan los enanos, es cierto, ¿sí? Pero el tema es que el efecto a lo largo de la distribución del ingreso es distinto. Lo que aparece acá es el percentil 10. El percentil 10 es el 10% más pobre de la población. ¿Sí?
Esto es el 50, que acumula el 50%, y este es el 90%, o sea, lo que están dentro del 10% más rico de la población. ¿Sí? Si ustedes ven, el efecto de la formalidad abajo es muy grande, pero va disminuyendo, esto es lo que mostré yo hoy. ¿Sí? Acá quiere decir que un trabajador en la cola de abajo de la distribución, generalmente son bajo nivel educativo, ¿sí? Con cierto nivel de seguridad muy importante, gana prácticamente 3 veces más que formal que no formal. ¿Sí? En la mediana estamos en un 35%, pero fíjense que en la cola de arriba de la distribución, los trabajadores que le van mejor es casi que inexistente el premio. Esto puede tener que ver, por ejemplo, que el contador elige, no, mira, yo prefiero estar informal porque pago menos impuestos y porque no me cubro yo de mi necesidad por otra manera. ¿Sí? Esto es un patrón bien particular. Lo mismo sucede con el hecho del premio de tener universidad terminada, ¿no? El premio de tener universidad terminada, si bien va aumentando, y acá es al revés el patrón, en la cola arriba, si tienes universidad terminada te va mucho mejor que el resto. ¿Sí? Y también es siempre positivo. Esto siempre es significativo, esto no. Esto en la cola arriba de distribución, entre los más ricos, la informalidad, trabajadores más ricos, no población más rica. ¿Sí? La informalidad prácticamente no tiene efecto sobre el salario. ¿No? Entonces, una cosa particular, fíjense que la condición de ser hombre, de vuelta, trabajadores con iguales características, etcétera, etcétera, si sos hombre ganás un 20% más a lo largo de toda la distribución. Esto sí es constante. La cola arriba y la cola abajo. Bueno, Montevideo tiene un pequeño premio con respecto al interior. Entonces, a lo que voy con esto, y este es el gráfico que me interesa más mostrarles. Esto, lo que tengo acá abajo, a ver, son 3 curvas para 3 años distintos, 2001, 2006, 2013. ¿Sí? Son muy parecidas las curvas, quiere decir que acá no hay muchos cambios, salvo en la parte de abajo. Estos son los deciles, el 5% más pobre, el 10% más pobre, el 15%, hasta llegar a la cola arriba de distribución. Y esto es el premio, ¿sí?, para cada uno de esos niveles por ser formal. ¿Ah? Entonces, en primer lugar, siempre positivo, sí, pero claramente, donde la condición de informal afecta más el salario, es en la cola de abajo de la distribución. ¿Sí? Entonces, el punto es, en la formación de los salarios, en una profesión en particular, porque esto es válido para el Uruguay en promedio, en el mercado de trabajo, ¿cómo está afectando la formación de los salarios en una profesión particular, en la de ustedes? Eso hay que entenderlo y para eso requiere ir a una información distinta. ¿Cuáles son las fuentes de información que uno podría utilizar para calibrar estos fenómenos? Esto es por ecuación que no voy a entrar en el... Y ahora, después voy a hacer un comentario sobre esto. En primer lugar, es cierto, nosotros tenemos información buena para analizar el mercado de trabajo en general. Si vamos a analizar el mercado de trabajo de los trabajadores universitarios, también es bastante buena. Si vamos a analizar el mercado de trabajo de los médicos, bueno, es bastante buena. Si voy a analizar el trabajo, cómo opera el mercado de los ingenieros agrónomos, es un poquito peor, pero todavía puedo hacer algo. ¿Sí? Si voy a ver qué pasa con los ingenieros forestales, que hay 4 egresados en este momento, es probable que con la encuesta no voy a hacer nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de información está disponible en Uruguay para analizar mercados muy específicos? Yo le decía a Gabriel hoy, y yo sé que en algún momento dijeron que no valía la pena. Una primera información es la encuesta continua hogares, pero no usándola a través de, tradicionalmente, que es agarrar encuesta de cada año. Lo que hay que hacer en ese caso es agarrar 4 años juntos, los últimos 4 años, juntar la base de datos, porque ahí vamos a tener quizás 100, 150 profesionales de comunicación que fueron entrevistados. Y ahí te da cierta densidad. Y agarrar 4 años anteriores, para tomar un poquito más de criterio. Entonces, esa magnitud funciona. Lo hemos hecho con una profesión, francamente con comunicación no lo hemos hecho. ¿Sí? Funciona como para tener suficientes datos para hacer inferencia estadística en unos temas. No van a poder trazar una curva con la que vamos a mostrarle, ¿no? Con 100 datos uno puede trazar una curva de 100 puntos, de 100 lugares de la cuestión, porque cada trabajador es uno. ¿Ah? Pero sí para tener una caracterización más en promedio o de grandes áreas de desempeño profesional, esa cuestión. Entonces, eso es una primera aproximación que es razonable. La segunda, que es un poco más costosa, desde el punto de vista del esfuerzo institucional, pero la cual creo que progresivamente tenemos que ir avanzando más, tiene que ver con los registros administrativos y las historias laborales del Banco de Previsión Social. Nosotros, la Fundación Económica Control, tenemos un acuerdo con el banco y accedemos a ciertas historias laborales, ¿sí?, despersonificadas, sin seguridad de identidad, pero son las historias de los individuos que nos permiten hacer un conjunto de estudios, por ejemplo, sobre cómo impacta el desempleo sobre la formación del salario, con la revisión laboral. O sea, tenemos un convenio de uso responsable de información. Esa es un área que también, de vuelta, ahí tenemos la profesión de las personas y tenemos lo que hacen.
Y lo que es interesante, no tenés a los trabajadores independientes, ¿no? Pero lo que es interesante es que ves la trayectoria de la persona. Y ahí no es un tema de inferencia, tenés toda la trayectoria. No es sencillo hacerse con los datos. Lo que suele pasar acá es que jurídica el BP se informa negativamente y luego el director del BP dice, no, pero esto tiene un valor y terminamos, nos llevó 2 años y medio, ¿no? Pero lo logramos. Y eso permite ver transiciones más. ¿De dónde cambia? ¿Qué puesto? Porque vemos a la persona, cada uno de nosotros tiene un registro que tiene que ver con su historia laboral. Podemos ver cómo transitan las personas entre puesto de trabajo, cómo cambia su salario cuando transita de puesto de trabajo. Es una base súper rica para ver esa cuestión. La tercera, y sé que usted empezó a explotarla, tiene que ver con hacer encuesta de egresados. La universidad está incursionando en esa, y yo entiendo que la universidad estamos en un debe grande, porque lo que tendríamos que hacer no es hacer una encuesta cada tanto, sino tener una encuesta de dato panel. O sea, cuando empiezan a estudiar acá, hacemos un reglamento y cada 2 o 3 años en esa muestra se va siguiendo primero el desempeño académico de la persona y luego el desempeño profesional. ¿Sí? De tal manera que la institución y cada uno de los servicios que le integremos tengamos una idea más o menos clara de cuáles son las trayectorias profesionales una vez que egresan de la facultad. ¿Sí? De cualquiera de la facultad. Eso no lo estamos haciendo, estamos haciendo las primeras herramientas. Hay un proyecto respecto a esto, pero es una base de datos que hay que construirla. Y es la mejor de las bases de datos que podemos tener. Porque sí tenemos representados a todas las profesiones en una trayectoria que no es un individuo en un momento del tiempo, sino que el individuo a lo largo del tiempo. ¿Ah? Pero para eso hay que entenderlo, porque de vuelta uno puede tirar alguna hipótesis, pero que no tengamos claridad y contrastar si efectivamente es un problema. Si es un problema para la persona, porque subjetivamente puede pensar que no, y si es una realidad, que la informalidad tiene un peso más alto, por ejemplo, en comunicación con otras áreas. Pero eso implica tener ese contrafactual de contrastación que es importante. Y por último, yo creo que lo otro que hay que hacer, y esto sí, los economistas somos muy malos para hacerlo, pero creo que cuando vamos a este tipo de mercado de trabajo hay que hacerlo, que es un poco lo que planteaba por hoy, son análisis cualitativos. O sea, sentarse y estudiar cualitativamente cuáles son los perfiles de inserción laboral que hacen las personas, sabiendo que el análisis cualitativo tiene la riqueza de caracterizar al individuo y la dificultad que uno no puede hacer inferencia a toda la población a partir de ese individuo. Pero esa es la riqueza que tiene, que al revés también es cierto. Cuando yo veo un promedio no puedo decir qué está pasando con el individuo. Me parece que es un análisis que tenemos que entender. Yo quería terminar con este gráfico, porque este gráfico lo único que quiero mostrarle, porque en realidad me parece que esas cosas que deberíamos preocuparnos a todos, analizar cómo impacta la formalidad en el mercado de trabajo. Esto es, a ver, el objetivo del trabajo que hicimos con Verónica era intentar entender por qué cayó la desigualdad en Uruguay. ¿Sí? Y nos encontramos que hay 2 factores. Acá hay metemos una cantidad de variables, pero hay 2 factores que importan. Uno es la formalidad, ¿sí? Que hizo que aumentara, cuando mejora la formalidad, aumentó el ingreso de todos los trabajadores, pero más el ingreso de trabajadores que están con la baja distribución. O sea, tiene un efecto que es un efecto positivo. Y el otro que opera en sentido contrario de la educación. ¿Sí? Este es otro drama de Uruguay. Uruguay sigue teniendo un drama con el tema de la cantidad de la culminación de ciclos educativos. Entonces son los 2 factores que operan. Lo que pasa es que hasta hace relativamente poco veíamos nada más que esto, como si, bueno, la educación nos está explicando buena parte de... No, explica por qué razón a los que están arriba les fue mejor, pero no explica por qué a los que están abajo les va mejor. Y paradójicamente estos factores en los últimos 10 años se compensan. Y eso hace que opera un efecto equitativo, pero es fundamentalmente lo que pasó en el mercado de trabajo a través de la formalización, o lo que la formalización oculta, lo que está aplicando la caída de la desigualdad en Uruguay. Estamos atrasados, pero vamos a hacer una apertura de preguntas. Marta quiere hacer la primera aclaración. La fuente de esos salarios, ¿cuál es? El cuadro que vos mostraste. Sí. Es la continuidad. ¿Ustedes no tienen convenios colectivos, no tienen salarios en el censo? No registrar salarios. ¿Convenios colectivos?
contigo, Gary, representa todo el mercado de trabajo de Uruguay. Y además es una encuesta muy grande y muy confiable. El tamaño, lo que llamamos el tamaño muestral de la encuesta de Uruguay tiene otro problema, pero el tamaño muestral es muy grande como para hacer inferencias de este tipo de cosas. No, la encuesta la hace el Instituto Nacional de Estadística, no la hacemos nosotros. Pero se hace desde el año, en forma bien hecha, del año 85 para adelante. ¿A qué te referís? No, es continua. Se llama continua. Se hace todos los meses, todos los meses del año. Lo que pasa es que nosotros no analizamos todos los meses, tomamos 12 meses calendario para analizar, para ir analizando la cuestión. Entonces, bueno, abrimos a preguntas. Allá está la primera. Vamos a juntar algunas y después le damos la palabra a Paola, Nicolás y Rodrigo. Hola, gracias. Lo mío más que una pregunta es un mensaje de optimismo breve. Voy a hablar más como vieja que como diablo. Hace 25 años que ejerzo, siempre con título. Pasé por todo eso que contó acá el amigo, precariedad, multiempleo, 15 horas de trabajo. A mí me parece que lo que se está viviendo hoy es un juego de niños comparado con lo que esta profesión vivía a mediados de los 90 en Uruguay. Y también quiero recalcar que esto no es un problema de Uruguay solamente, sino del mundo entero. La situación de hoy es sumamente alentadora para ustedes, para todos los jóvenes, incluso para gente que tiene 10 años. En mi caso, yo trabajé en publicidad, en audiovisual, en organizacional, en cultural, en educativa y ahora en el Estado. Hay demanda de comunicadores. En el equipo del Banco Central hay 3 personas pasadas en comisión reclamadas de otro lado y están cubiertos por comunicadores, son todos profesionales. Cuando yo trabajé, el autodidacta no solamente era una competencia, nos quería explicar que hay cosas que no se aprenden en la universidad con una soberbia muy hiriente. En cambio, ahora los autodidactas van a la facultad. Son cosas bien diferentes. Hay gente con muchísimo recorrido en los medios de comunicación que ahora está cursando o se recibió para legitimar su conocimiento. No quiero decir con esto que tenga todo este precioso y fantástico, ¿no? Los medios de comunicación tienen un problema con su esquema de negocios, entonces no pueden pagar porque perdieron la gallina de los huevos de oro, porque ahora la internet superó las enormes inversiones que se hacían en publicidad. Tendrán que preguntarle a la gente qué tan importante es el contenido, ¿no? A lo que yo voy con esto, y esto pasa también con la tendencia de los DIRCOM, de la comunicación organizacional en Europa, en Estados Unidos, en todas partes del mundo hay cambios. Dentro de 10 años, ninguna organización va a poder sobrevivir sin comunicadores profesionales. El problema está en nosotros, porque en casa de herrero, cuchillo de palo. No hemos sido capaces nunca de hacer nuestra propia campaña de legitimación. Quizás porque no nos exigimos a nosotros mismos la verdadera exigencia académica que tenemos que tener. Tenemos que saber de verdad de estrategias de contenido, tenemos que saber de verdad de lenguajes, de canales. Tenemos que estar preparados para los cambios, tenemos que animarnos, tenemos que ser periodistas marca. Y en algún momento el asunto cuadra. Yo creo que la generación de ustedes empieza mucho más fácil que lo que empezó la mía, que teníamos que luchar. Pasamos, otra que una discrepancia entre cargo y tarea. Hacíamos tareas de secretaría para poder mantenernos en los medios. Entonces, yo quiero transmitir optimismo porque es lo que yo viví y porque es lo que veo que pasa en todas partes en el mundo. Y pienso seguir viviendo, me falta mucho para jubilarme, pero digo, creo sinceramente que esto no tiene otra tendencia que la de crecer. El problema es que no hay legitimación. Y si no hay legitimación, no hay sueldos. Entonces, no sé, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Alguien más? Bueno, lo mío son comentarios y preguntas. Las preguntas para Paola, si además de las tensiones que mencionabas en la presentación, por parte de los estudiantes de la universidad no hay otra tensión que es el prestigio en la formación. ¿Y a qué me refiero? Si a veces los estudiantes de acá pueden llegar a pensar que otra persona que se forma en el mundo educativo privado puede llegar a tener más posibilidades que una persona que se forma, por ejemplo, acá en la universidad. Otra consulta que es una duda es si, cuando te referías al cambio de trabajo, si es que se alejan del área de la comunicación, es decir, el cambio de trabajo es un cambio definitivo o en realidad es un cambio buscando nuevas oportunidades. Eso no me había quedado
muy claro. Y después, cuando hablaste de periodismo, que ahí un poco se me iluminaron los ojitos, que me interesa el tema, que a veces es muy bueno lo que vos mencionaste, que los periodistas se están convirtiendo más en estrellas o en mostrar su trabajo en las redes sociales y quieren llegar a ser influencers, y me parece que como que se pierde un poco lo que es el ser periodista, y a veces confundimos eso de reputación y responsabilidad con egocentrismo o estrellato, y me parece que no está bueno. Eso es una opinión, básicamente. Después, otras preguntas para Nicolás. Se está dando la tendencia que en el mundo periodístico los programas se tienen que mantener a través de sponsors y de publicidad. Si bien la justicia es ciega y a veces es un tema relativo, ¿no es injusto eso de ir buscando, de buscar publicidad, de mantenerse a través de marcas para mantenerse? ¿No se pierde una pata fundamental del periodismo? A veces no caemos en las manos de quienes nos dan una mano para mantenernos y nos acercamos a ellos. Y lo otro, el tema de los contactos, que sin duda sirven y sin duda son fundamentales para iniciar en el camino periodístico. ¿No es perjudicial el hecho de ser descartables? ¿Y en qué sentido lo pregunto? Porque uno puede llegar a través de contactos a un medio o a un lugar, pero así como llega uno, llega otro, tal vez con menos formación o con menos conocimientos, y esa persona puede llegar a quitarte de tu lugar, y eso significa que sos descartable y que en un momento servís y en otro no es perjudicial. Tercero y último, y perdón que me extendí, Rodrigo, me diste una lección. Yo un poco soy reacio al tema de la economía. Yo hice humanístico y derecho, me llevé economía a examen, y está bueno que los números a veces nos ayuden y no sean algo como malo para quienes no nos gustan, así que muchas gracias. Si quieres... No, chiquita. Yo quería saber cómo, la pregunta esa sobre prestigio, si ustedes ahí habían hecho una escala de prestigio, o la pregunta era una respuesta al chico sobre él qué creía, o cuánto creía de prestigio que tenía. Bueno, no sé, la pregunta la contó ella. Sí, porque metió lo de Pablo y adentro. Cuando bueno. dice... Eso me interesaba saber, a ver si es el resultado de una escala o es el resultado de una respuesta subjetiva. Es una escala de prestigio la que aplicaron. Sí, está en la encuesta, en el censo de egresados, aplicaron, esto también para Rodrigo Arín, porque presentó Pablo Heine hace un rato algunas cosas del primer censo de egresados, del primer clúster donde entramos, etcétera, que va a tener un seguimiento dentro de 3 años. Es justamente el del 2012, la generación 2012 fue totalmente censada el año pasado para 10, 20 carreras, no me acuerdo cuáles exactamente, ahí entrábamos, creo que ustedes también. Y va a ser vuelta a censar dentro de 3 años. Y ahí ellos incluyeron eso. Cuando Paola decía Clúster 2012, en realidad son los encuestados el año pasado, pero que son egresados en el año 2012. Cuando dice Observatorio 2016 es nuestra encuesta, que fue la primera que hicimos con nuestros egresados. Digo para aclarar datos para los demás que de repente se perdieron, porque la confusión puede estar. Yo quería es una pregunta que si bien es la misma, pero obviamente tiene 3 miradas posibles distintas. Por lo que dice Paola, por lo que cuenta Nicolás, pero también te pregunto a vos, que no podés opinar directamente, pero sí algunas suposiciones razonables a partir de casos similares, tal vez sí. Yo tengo la impresión, y lo hemos comentado varias veces, que tenemos no solo distintos mercados, sino distintos mercados dentro de nuestro campo. Y me imagino que quizás puedan pasar cosas, pero distintos mercados dentro de nuestro campo que a su vez está muy conectado. Entonces, esto que decía
Nicolás, en cualquier momento me paso a otra subárea, ¿no? Porque se paga mejor, porque es más formal, porque esto, porque que no es la que me gusta, pero es en la que igual, pero puedo pasar. Es decir, hay algún punto de conexión donde se supone que es posible pasar de un lado a otro, que no es lo mismo que mercados a los que uno no puede entrar, no tiene posibilidades de entrar. No tenés ganas de entrar, quedó claro, preferirías no hacerlo, no está ahí tus ganas, tu vocación y demás, pero tenés las habilidades, el reconocimiento, o al menos suponés que eso sea así. Cosa que creo que además tiene otras consecuencias, yo pienso, agrego, después en el ejercicio concreto, digo, para poner una noticia que la tenemos bastante detectada, hay una cierta tradición previa a lo que vos estás diciendo, muy anterior, y es que buena parte de la comunicación de las organizaciones, las del Estado y otras, se hizo con periodistas. Y yo creo que eso le hizo mal a ese subcampo, porque no tienen las habilidades, creo, francamente. Porque en todo caso incluso ayudaron a confundir, ayudaron a pensar que hacer comunicación de una organización era hacer prensa de una organización, por ejemplo. Pero eso son daños colaterales en todo caso, no para la persona, que le empieza a ir mejor porque tiene más estabilidad, más formalidad, un sueldo mejor, etcétera, pero sí a los efectos del campo. Esto se está reordenando ahora. Entonces, la pregunta es si visualizan esta posibilidad, si empiezan a visualizar esto así, vos más desde la vivencia concreta, y Rodrigo quizás desde otras experiencias. Los contadores y los economistas se pasan a veces de un lado a otro porque tienen, no sé, me pregunto, más por ejemplo, ¿no? Más posibilidades. Sí, yo quiero ser economista, quiero cambiar de economía. No sé, no tengo idea si pasan estas cosas, pero puede ser interesante saberlo porque eso nos complejiza bastante el estudio a nosotros. Parte del problema de tomar la encuesta continua era que, aunque encontremos 150, el asunto es que ahí adentro, cuántos son publicistas, periodistas y demás, nos resulta muy importante a nosotros, me parece, porque parecen ser mundos tan distintos cuando nos cuentan las historias, como acaba de hacer Nicolás, que realmente no se parecen prácticamente en un montón de cosas, sobre todo remuneraciones, estabilidad, seguridad social y un montón de cosas que hacen una diferencia enorme. Y lo último para Paula, vos decís autodidacta versus universitario. ¿Autodidacta o es otra cosa? Esa formación en el oficio, ¿es autodidaxia o es aprender con los otros? Es decir, ¿cómo son los procesos de aprendizaje de oficios históricamente? ¿No es más eso? Que no es exactamente autodidacta, porque ahí sería bueno en un futuro, y es parte de la aspiración del observatorio, empezar a estudiar cómo aprendieron, cómo esa gente se formó. ¿Fue tan autodidacta? Sí, una parte seguramente sí, pero mucho fue mucho más parecido a como cualquier albañil aprendió su oficio con el albañil más con el oficial. Aprendiz y oficial. A esas lógicas, quizás. Y sería bien interesante saberlo porque además es muy útil para la universidad. Es parte de lo que hablábamos ayer con las prácticas profesionales, con cómo el maestro y el aprendiz genera una figura bastante distinta que el docente en el aula, que es el maestro en terreno enseñándole el oficio. Bien. Son varias las preguntas. Creo que la de Gabriel se junta con la primera que hacían. Yo creo que sí son buenos tiempos para los comunicadores en general y entiendo que sí hay un reconocimiento. O sea, no fue exactamente lo que intenté decir. Yo me paré puntualmente en el lado del periodismo, que tampoco puedo decir, porque no lo viví, si está mejor o peor para quienes se empeñan en esa profesión que antes. Lo que sí entiendo es que esa aprensión, y que la comentaba un poco Rodrigo, en determinados, en la comunicación organizacional se paga mejor que en el periodismo y vos misma contabas con tu propio relato. Yo me estoy parando desde el lado de los que no quieren dejar el periodismo, que cuando se anotaron querían hacer eso y que no tuvieron intenciones de hacer otra cosa, que entiendo que sí te da habilidades parecidas, aunque entiendo también que no todas las necesarias, formarte estrictamente en periodismo, pero el pasaje, lo que he visto, y lo he visto muchísimo, de que las agencias de comunicación, y ni que hablar en el Estado, demandan gente, licenciados en comunicación, que de repente estaban en periodismo, y que a través de un llamado terminan ingresando. Debe haber muchos ejemplos acá, y estos años lo he visto, el Estado ha sido, por ejemplo, un gran empleador de licenciados en comunicación.
pero los que quieren quedarse en el periodismo la tienen un poco más complicada por esto otro que yo decía. No es tan difícil entrar, pero después cuando querés determinado consolidación económica empiezan a jugar otras lógicas que es más complicado. Con respecto a la consolidación, a esa tensión entre quienes tienen título y quienes no tienen título, me sorprendió que Paola lo manejara. Yo no lo viví tanto así. Primero porque quienes están ingresando ahora mayoritariamente tienen todos títulos. Entonces ya no es un problema. Claro, entiendo que antes no sea así, pero hoy por hoy, a partir de la trayectoria que tiene la institución, ya está cambiando. Y después se juega eso que sí aparecía en lo que mencionaba Paola, que tiene que ver con el reconocimiento en los pares y que tiene que ver con lo que preguntabas vos con respecto al tema de los contactos. En el periodismo algo fundamental es la confianza. Eso es lo que vos en definitiva para afuera o para tus pares terminás vendiendo. Y entonces, en definitiva, esa es la carta de cambio que tenés. Yo entiendo que eso genera injusticias, porque el que no tiene contactos termina un poco, es muy difícil después poder acceder. Y es verdad, no hay llamados para periodistas en los medios, es muy difícil verlo eso. Y en cambio en los otros campos sí. Pero también la lógica creo que lo explica y tiene que ver con eso, con que vos a la hora de contratar, terminás contratando a alguien que tenés confianza por un tema de cercanía y que es muy difícil saber si va a servir o no mirando currículums. No sé si me faltó responder alguna de las preguntas. Paso por las dudas. Ah, perdón, sí, bueno, sí, y lo de la publicidad. Universidad privada pública, mi impresión personal, a mí es un tema que me interesa mucho porque yo me anoté en la Católica antes de ingresar y a último momento me borré y me anoté en la pública antes de ingresar. Tenía como esa intuición de que en la pública, o sea, en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación iba a tener cosas que no iba a tener en la privada. Y el primer día que entré en clases nos dieron un repartido de una conferencia de un profesor en una universidad brasileña, no me acuerdo cómo era el apellido, que hablaba de la universidad, las universidades críticas y las universidades abocadas al mercado, ¿no? Una universidad que cuaja con lo que es la descripción de las privadas, que te preparan para insertarte en el mercado, y una universidad pública que te prepara de manera más crítica para salir a transformar la sociedad. Y entonces yo me quedé recontento en esa primera clase porque por ahí venía la intuición que tenía cuando hice esa opción. Mi experiencia es que es verdad que para entrar al mercado es más difícil desde acá. Creo que está cambiando un poco con algunos regímenes de pasantías que se están instrumentando. Creo que eso está cambiando un poco, pero en lo que yo he visto, por ejemplo, en los medios que he trabajado, llegan proporcionalmente mucho más gente de privadas a hacer pasantías o ingresar en esos primeros trabajos que de las públicas. Tiene que ver incluso con los planteles docentes, de que en general en muchos casos en las privadas son periodistas, no son gente que tenga una carrera universitaria per se, y entonces son ellos quienes los van llevando. Pero después en la trayectoria, por lo menos a mí me ha pasado, los que terminan quedando no necesariamente son desde la privada y después se empareja mucho más. En Radio El Espectador, que es donde yo trabajo, he visto entrar muchísimos más a las pasantías y en los primeros trabajos a los de la privada. Eso es abrumador. Sin embargo, hoy miro los que tienen ya trabajos consolidados y son todos de la pública. Y eso entonces creo que la formación de la carrera termina pesando bastante. No todos, pero sí mayoritariamente. Y en el programa en el que yo trabajo somos 4 personas, somos 3 egresados de acá. Y hay una persona que es de la privada que no terminó, pero entonces lo veo bastante. Y con respecto a la publicidad, yo no tengo experiencia personal de que los avisantes, los anunciantes o sea, eso no es nuevo, digamos. Históricamente los medios se han financiado con las pautas comerciales. En mi caso, yo nunca me encontré con que alguien venga y diga tal tema no se toca porque esto altera nuestros intereses. Sí, tiene la lógica que es un poco perversa de que un medio que no es escuchado, por más interesante que sea el producto, tiene menos recursos porque va a tener menos anunciantes. Pero yo no puedo hablar de presiones, en mi experiencia personal puede haber en los demás medios, no sé, pero a mí nunca me tocó. Bueno, a ver, breves líneas. Retomo algo de lo que vos dijiste. Primero empiezo por los que egresan
si son tomados más por las privadas o las públicas, este asunto privado-público. Primero, sería interesante desde acá, desde nuestro lugar, desde el observatorio, por ejemplo, esto de diferenciar los perfiles de unos y otros, ¿no? Es decir, cuáles son los perfiles del egresado de una universidad pública y de las universidades privadas, porque tienen sus distinciones, tienen sus planes de estudio diferenciados. Lo otro es también la mirada de los empleadores, digámoslo así, ¿no? Entonces ellos, ¿qué es lo que están requiriendo a la hora de contratar, ¿no? Uno ve a los egresados, de hace un tiempo atrás, y veía, a ver, los que salen de las universidades privadas salen con un perfil más práctico de algún modo, ¿no? Eso es lo que uno hasta hace unos años veía. Habría que seguir observando de cerca si esto justamente nos está transformando en los egresados de la universidad ahora, ¿no? Con los cambios que introdujeron en el plan, seguramente sí. Pero hasta hace unos años atrás tenían un perfil mucho más práctico y eso era lo que en ese momento en el mercado los empleadores era lo que se solicitaba. Y de algún modo era lo que percibía el egresado que salía de la Universidad República, como que veía al otro como, pero ellos tienen más práctica que nosotros que tenemos, pero nosotros tenemos más teoría, ¿no? Entonces un poco esa dicotomía que existía. Eso ya está cambiando en ese mapa, ¿no? Pero está bueno como tener ahí como una lucecita de decir, vamos a investigarlo, no vamos a seguir profundizando en eso porque vale la pena. Lo otro que tenía que ver con... lo del autodidacta. Eso lo decían los testimonios, ¿no? Digo, yo como periodista me veo como legitimado por el profesional universitario, pero también por el otro, que es el que aprendió en el oficio. ¿Cómo aprendió en el oficio? Sí, eso es lo que hay que... sí. Claro, es la que digo yo. Lo que dice él, yo es autodidacta. Es el que aprendió en el oficio, es el que aprendió haciendo, es el que aprendió con el otro, sí. Eso es lo que tenemos que seguir también mirando. Bueno, porque es una... A ver, no es una tarea aislada tampoco. Es una tarea en el periodismo como en las otras. En equipo, ¿no? Cada vez más. Entonces, tú ves como el otro de años trabajó, etcétera, y que te puede, que tiene unas destrezas, unas habilidades, unas competencias desarrolladas, en fin, que tú con tu saber académico y tu bagaje, bueno, también vas y construís junto a él. Pero entonces sí, claro, hay que mirar qué es eso de ser autodidacta y qué es eso de aprender en el oficio. Cada vez más hay egresados. ¿Qué decías hoy que te había sorprendido la titulación? La titulación de periodista. Que no encontraba un problema real. No, decía que me sorprendía la tensión entre los titulados y los no titulados, en el sentido de que lo que yo pude ver no se vive como un problema tal. Quizás al principio sí se veía, pero lo que yo noto hoy es que en realidad esa es una generación que de alguna manera está condenada a desaparecer o a ser marginal, la de los que se hicieron en la profesión. Sí, quizás sí es verdad que en algún momento se sintieron medios amenazados y empezaron a ver, bueno, los relatos que contaba ella. Por eso, yo creo que es algo que va a desaparecer y que ya hoy por hoy convive naturalmente. Eso que tú decís, los hijos y los hijos de los periodistas deportivos, por ejemplo, en fin, que después fueron y los mandaron a la universidad a estudiar. El tema es que no se pide como requisito, como vos decías, no hay llamados para trabajar en una radio, ¿no? Vos no ves, hay llamados para trabajar en una organización. Entonces, bueno. Lo que sí se ve mucho son las carreras inconclusas, gente que entró a trabajar en los medios habiendo empezado la carrera y después abandonó y nunca la terminó. A ver, un comentario con respecto a la pregunta de Gabriel, nada más. Si todos estos mercados de trabajo están interrelacionados. Entre economistas y contadores, un economista no va a ser un contador en algún momento, salvo que siga estudiando. No. Pero sí lo que empieza a pasar es que hay espacios en donde, por ejemplo, los economistas antes no ejercíamos, que ahora están ejerciendo. Por ejemplo, a nivel de direcciones de empresas. En Uruguay tenemos una formación determinada que el economista parecía ser que está destinado a estar en el Ministerio de Finanzas,
o haciendo análisis macroeconómico, pero no en la gestión cotidiana de una empresa. Eso cambió. Tiene que ver con también los posgrados, tiene que ver con una cuestión de cosas. Cambió mucho porque además hay muchos economistas que están egresando casi 200 economistas por año. Entonces, hay una situación muy variada en esta situación. Pero lo que me parece, más allá de la anécdota en particular, lo que es cierto es que estos mercados están todos interconectados. Están todos interconectados. En última instancia, si uno lo ve en algunas entidades del Estado, hasta los profesionales de comunicación compiten con los economistas y con los sociólogos, en algunos casos puntuales, ¿no? Entonces, en realidad, más en ámbitos más cercanos. En ámbitos más cercanos, sin duda hay que entender lo que pasa en uno para lo que decía hoy, o sea, las alternalidades que te generan de un lado al otro. No se puede entender el mercado de la prensa escrita sin entender lo que está pasando en otros mercados vinculados a la comunicación. Eso está claro. No parece ser una buena aproximación a analizar exclusivamente uno de los ámbitos específicos dentro de la comunicación, porque te estás comiendo todo el problema que está alrededor y puedes llegar a una inferencia de que está pasando algo cuando por un problema endógeno, cuando en realidad lo que estás teniendo es un efecto que proviene de otro segmento del mercado profesional vinculado a la comunicación. Un último comentario. Muchos de los problemas que ustedes están mencionando son problemas típicos de los títulos no habilitantes. Eso también lo tenemos. El título de control público es habilitante, pero el de economista no. Y hay muchos que hablan de economía sin ser economista. No está mal, pero eso también existe más en general. Entonces, todas las profesiones que tienen la característica de no tener título habilitante, en algún sentido comunican esto, más cuando son títulos, entre comillas, relativamente nuevos.